Sean bienvenidos a un nuevo episodio hecho tras mucho tiempo, y de antemano me disculpo, estimados enciclopedistas. Hoy hablaremos de un capítulo de Marines Espaciales a pedido de un seguidor para empezar el año, los guerreros Mantis hijos de Yagatai Khan, un capítulo que para mi sorpresa tiene un trasfondo más interesante del que pensé. Sin más, espero les guste y disfruten. Introducción. Los guerreros Mantis son un capítulo leal de Marines Espaciales, creados aparentemente según registros durante la octava fundación, que se dio tras el fin del interregno de Nova Terra por el año 93 del milenio 36. Se sabe de ellos que son descendientes de los cicatrices blancas, por la línea del capítulo sucesor de los merodeadores, por lo cual son descendientes de segunda categoría, ante las mutaciones y cambios de la semilla genética que diferencian a un capítulo sucesor de su fundador. Aún así, entre los eruditos imperiales hay serias dudas de si los guerreros Mantis descritos en los registros de Libris Gloriana de forma vaga sean los mismos que el capítulo actual. Lo que es innegable es su parentesco mencionado, pues el Adeptus Mechanicus ha confirmado que llevan la etiqueta de los cicatrices blancas, una raramente usada para la creación de nuevos capítulos. Es en el año 455 del milenio 38 que se tiene el primer registro certero de los guerreros Mantis, en un informe del mago Sinvirgia, donde reporta que recibió un diezmo de semilla genética de este capítulo, donde resalta que hubo un retraso notable en la entrega por las condiciones conflictivas locales de la región. Con esto, se sabe a ciencia cierta que los guerreros Mantis habían hecho desde antes otras entregas de diezmo y ya estaban establecidos en él. Cúmulo Endymion. Esto arroja luz de la antigüedad del capítulo, junto a que en los mundos del Astrati y Yu están presentes en sus mitos desde al menos 1000 años terranos. Un detalle extra que delata su conexión con la estirpe de Yagatai Khan es que poseen todos sus miembros cabello negro largo junto a ojos verdes. El motivo de la creación de los guerreros Mantis fue para apoyar a los cicatrices blancas en la pesada tarea de defender al imperio de las amenazas provenientes del torbellino. Se les asignó en aquella época la defensa y jurisdicción del Cúmulo Endymion, una colección de 20 sistemas estelares llenos de mundos salvajes, pero con 6 de esos sistemas con mundos importantes para el imperio. Campañas y acciones notables. La Casa del Carfra el Antipata, año 330 del milenio 39. El cardenal Carfra, corrupto por el caos y en fuga del castigo del imperio tras un fallido intento de magnicidio al eclesiarca Níber Basile, el cardenal traidor y su ejército de cultistas sembraban la destrucción a lo largo del segmentum solar. El castigo del Antipata sería dado por los guerreros Mantis que, tras que sus bibliotecarios descubriesen de piratas capturados del torbellino la información de que se ocultaba en los yermos de Golgotan, y tras una intensa búsqueda de 5 largos años encontraron su fortaleza en el mundo de la muerte de Parasis. Mediante una operación de infiltración en las terribles selvas de hongos que rodeaban su fortaleza, logrando vencer a fuerzas mutantes y herejes superiores en número antes de capturar a Carfra, vuelto un mutante del caos antes de entregarlo a la Inquisición. Ante tal hazaña, el Adeptus Ministorum agradeció al capítulo. Azote de los señores de esclavos, año 901 del milenio 40. Siglos antes de la creación de los guardianes del torbellino para defender los alrededores de esa enorme grieta de disformidad, los guerreros Mantis estaban en medio del mayor nivel de actividad de piratas senos y renegados en 2000 años. Ante tal situación, los guerreros Mantis se vieron obligados a ser creativos y actuar con inteligencia. La solución que dieron fue atraer a sus enemigos a emboscadas donde siempre buscarían y atacarían solo si tenían ventaja. Esta estrategia resultó ser bastante exitosa, desgastando y destruyendo hordas de piratas orcos y siervos del caos, pero serían los corsarios de los Eldars oscuros, o Drukaris, de la cábala de los señores de esclavos, los que siempre evitarían caer en estas tácticas. Las naves de los Aldeari, caracterizadas por su enorme agilidad y velocidad para golpe aún en los corruptos Eldars oscuros, siempre superaban en velocidad a los marines espaciales. Mundos indefensos eran asaltados sin piedad por los señores de esclavos, que disfrutaban en un perverso éxtasis asesinar a civiles mientras se llevaban a miles de llorosos habitantes a la ciudad oscura por la telaraña, a un destino mucho peor que la muerte, con sus presas preferidas siendo convoys mercantes y puestos planetarios aislados. Hartos de la situación tras perder a 60 hermanos de batalla en un fallido intento de defender el santuario principal del mundo Feudal Tranquility II, deseosos de venganza, el capítulo decidió dedicar todos sus recursos a la destrucción de los señores de esclavos. Para ello, los bibliotecarios del capítulo idearon un plan arriesgado usando su conocimiento en la astucia y engaño.
Hicieron una filtración en todo el cúmulo Endymion que defenderían el mundo de Tranquilidad 2 con todos los recursos del capítulo disponibles y reunieron a la escasa población del planeta de 1 millón de habitantes en un solo campamento. Los Drukhari, deseosos de reclamar este premio, hicieron un ataque de distracción en la estación minera de Sigard. El capítulo ordenó aparentemente abandonar el sistema Tranquilidad hacia Sigard y al ver que los guerreros Mantis habían picado el anzuelo, atacaron el mundo. Los marines espaciales estaban divididos en dos grupos inicialmente, uno muy visible en el campamento y otro oculto bajo la arena del desierto del planeta. El grupo oculto que quedó tras la aparente ida del capítulo dejaría morir a cientos de civiles con el fin de que los senos estuvieran ya muy comprometidos en tierra, y cuando fue el momento los astartes emergieron atacando de sorpresa a la vez que unos destructores Cobra, ocultos hace meses bajo la misma arena, salieron y dispararon sus torpedos a las naves Drukhari cercanas, dando un daño devastador, provocando que esas naves ligeramente blindadas huyesen dejando abandonados a sus compañeros ante la sangrienta venganza de las tribus del planeta y de los guerreros Mantis. Sin embargo, la flota Drukhari en fuga se encontró en el borde del sistema con la propia de los hijos del Khan, que nunca había ido a Sigard, y fue aniquilada. Con esto la cábala de los señores de esclavos dejó de ser una amenaza para el cúmulo. Endymion. Guerra de la locura de Kyle. Fecha desconocida del milenio 41. Durante esta campaña, los guerreros Mantis y los primeros nacidos de Vostroya sufrieron grandes bajas por un exterminatus lanzado de forma prematura, una compañía de batalla entera y 6,000 primeros nacidos respectivamente. Creación de los Guardianes del Torbellino o Maelstrom, año 581, del milenio 41. Viviendo por milenios casi aislados, custodiando su territorio asignado, sin apenas apoyo de aliados y con una autonomía enorme, fue en este tiempo que ganaron una fama y experiencia como maestros en la guerra de guerriles, emboscadas y asaltos repentinos abrumando defensas enemigas con golpes devastadores. La soledad del capítulo terminó con un edicto de los altos señores de Terra que ordenaba que los guerreros Mantis, los guardianes oscuros, lamentadores y a los garras astrales que ahora formarían a los Guardianes del Torbellino, con estos últimos al mando de esa coalición, surgida en respuesta a la pérdida de poder imperial en la región ante la caída del mundo clave de Signax, para estabilizar así esa región del espacio imperial. Por primera vez en la historia de este capítulo, una alianza y vínculo verdadero se formaría, con el capítulo de los garras astrales y demás miembros de los guardianes. Con ellos forjaron una hermandad de armas que, sin embargo, sería la perdición cuando los fuegos de la guerra cubrieron el Torbellino menos de 500 años después. Batalla de Sanchez Ram, año 897 del milenio 41. El señor de la guerra orco, Beg Boss Gegabab, en busca de recolectar tecnologías y equipos militares para un futuro Baag, ataca el mundo feudal de Sanchez Ram en busca de botín, pero al descubrir que la tecnología más avanzada del mundo era una ballesta, lleno de cólera empezó a arrasar el planeta solo para ser detenido por una combinación de guerreros Mantis y lobos espaciales. La guerra de Badad, desde el año 901 al 913 del milenio 41. Atendiendo al llamado de Lufurón, creyendo como todos sus camaradas de los guardianes que defenderían su derecho a la autonomía que el emperador les brindaba, y en algo más personal, valoraban demasiado su amistad con los demás guardianes del Torbellino y vieron un ataque hacia cualquiera de ellos como uno hacia sí mismos, aun si quien atacaba era el imperio que juraron defender. Los guerreros Mantis entraron a lo que sería la guerra de Badad del lado de los rebeldes, no con sus números máximos debido a la realización de incursiones contra senos en el Torbellino y una lucha contra los Genestealers de Becruz les habían desgastado, siendo así que para el inicio de esta guerra civil la fuerza del capítulo era de 800 hermanos de batalla, entre 60 y 80 marines exploradores, su cuerpo de servidores y siervos del capítulo junto a una nada despreciable flota de una barcaza de batalla, 3 cruceros de asalto, 2 cruceros de vanguardia, 6 transportes armados, así como al menos 19 naves escolta y naves de ataque. Los guerreros Mantis portaron el cuestionable honor de librar la primera batalla contra otros adeptus astartes en la guerra cuando la nave Presagio Rojo perteneciente al capítulo de las Águilas de Fuego se negó a ser abordada, cuando pasó por sus dominios durante el año 904 del milenio 41. Después, en el año 906 las fuerzas leales y secesionistas se reunieron bajo una tregua en el mundo de Grid, que acabó en tragedia cuando Lufurón y sus garras astrales de forma traicionera lanzaron un ataque sorpresa a los Escorpiones Rojos, desatando una batalla donde el señor alto comandante Verant Ortiz y Jarvan Sartak, señores del capítulo de los Escorpiones Rojos y guerreros Mantis respectivamente, murieron.
Conforme la guerra de Badad se acentuaba, el capítulo se vio metido más en la sangrienta guerra, librando campañas de guerra de guerrillas contra los leales superiores numéricamente, empleando tácticas de golpe y huida, dando bajas notables, como la batalla del mundo de la caída Belerofonte, que casi destruyó al capítulo de los marines errantes. Ya al descubrirse la herejía total del tirano de Badad, la Inquisición mandó comitivas a los verdugos y guerreros mantis para dictaminar si eran cómplices directos y detectar desviaciones en la semilla genética que señalasen mutaciones del caos, así como estudiar degradación moral de ambos capítulos. Y si bien los guerreros mantis se negaron a permitirles la entrada a sus bases, si se les dio a las comitivas inquisitoriales muestras de su semilla genética, el análisis tuvo de resultado un cumplimiento de las pautas esperadas, pero con una cierta disonancia en su semilla genética. La batalla extenuante de los guerreros mantis para la defensa del sistema Tranquilidad y del segundo mundo del mismo nombre, aquel donde hace siglos habían aplastado a los señores de esclavos, aunque aún siendo un baluarte fuerte se estaba pagando con sangre. Sería el bombardeo incendiario al mundo de Sacristán lo que se sabe les hizo cuestionar el motivo de esta guerra y el actuar del tirano de Badad y sus verdaderas intenciones para el año 908 del milenio 41, pero como se ha visto en una parte de sus pares del Adeptus Astartes, el orgullo por la sangre derramada no les permitía retirarse fácilmente de la guerra, y aunque valientes o idiotas según la opinión de cada escriba imperial, su resistencia se vio aplastada cuando los leales, liderados por las fuerzas de los sangrientos carcharodones, asaltaron directamente Tranquility II, pero los guerreros mantis respondieron con fiereza, luchando con todo. Con esfuerzo 300 de ellos saldrían vivos de la toma de su mundo, vivos, sí, pero ellos responderían ante la justicia del emperador levantado por la Inquisición cuando, un tiempo después de su derrota, la guerra de Badad terminó, los secesionistas fueron aplastados, los garras astrales casi extintos y Hurón, herido casi de muerte, fue sacado de Badad Primaris antes de su destrucción. Postguerra de Badad, desde el año 913 hasta finales del milenio 41. En el 913, un año después de la caída de Badad Primaris, el juicio a los restantes miembros de los guerreros mantis y verdugos, pues la Guardia Oscura no participó en el conflicto, fue realizado, y aunque la Inquisición quiso evitar la intervención de fuerzas externas, un consejo de 5 señores del capítulo fue convocado, todos ajenos a las fuerzas en conflicto. La propia existencia de estos capítulos se vio amenazada. El fallo del concilio fue que a los marines que aceptaron la culpa y admitieron ser manipulados por el ahora llamado Hioran Blackheart no morirían, pero tendrían el siguiente castigo: su señor del capítulo sobreviviente, Khoisan Neotera, sería despojado de su rango, honores y servoarmadura para luego ser enviado a la prisión imperial del Penitenciacón en aislamiento por el resto de su vida. Su mundo natal Oteca junto al sistema Tranquilidad y el resto del cúmulo Endymion les fueron despojados de forma perpetua, estarían ahora basados en flotas. Sentenciados a una cruzada de penitencia por 100 años terranos, que implicaba no poder reclutar aspirantes para reponer sus bajas, sus recursos estarían al mínimo y su existencia ahora dependería totalmente de ellos y de la bondad del Dios emperador de la humanidad. Según algunas fuentes, el cúmulo Endymion pasó a mano de las Águilas de Fuego o de los Carcharodones, algo de lo cual no encontré fuente directa y contradice la retirada de las Águilas del conflicto antes de su fin ante sus riñas con los Carcharodones y su desgaste presentado. Lo que se sabe con certeza es que ellos saquearon y arrasaron el sistema Tranquilidad y las bases de los guerreros mantis. Los Carcharodones hicieron esto con el fin de reponer sus bajas con miles de aspirantes. Aquellos reclutados sufrirían un trato bestial, obligados a matarse entre sí para demostrar su valía al capítulo. Empezó así para los guerreros mantis las décadas más duras de su historia, y para voces dentro y fuera de su propio capítulo, quizás los últimos. Los guerreros mantis antes de la guerra de Badad tenían una relación particular con los vigías de la muerte, con muchísimos de sus miembros siendo aceptados en sus filas, pero con su honor y confianza severamente dañado tras apoyar a los garras astrales. Había apenas casos donde marines de este capítulo eran aceptados, y quizás esto era lo mejor ante su falta de personal. Estuvieron sumergidos años en guerras por todo el segmentum, deseosos de expiar su culpa, estando campaña tras campaña teniendo que usar sabiamente sus efectivos. La redención entre comillas de este capítulo sería por su acción en la batalla de Herodian IV, cuando al acudir a una llamada de este estratégico mundo, cuando este fue atacado por una flota tiránida disidente, logrando evacuar a 270.000 personas del planeta a la vez que la segunda compañía defendía con uñas y dientes al costo de enormes bajas una estación del Adeptus Mechanicus antes de la llegada de un equipo de eliminación y una flota inquisitorial de Lord Ocenos, que
Venían atraídos al mundo al pasar una importante ruta disforme por el sistema que permitía el envío de refuerzos a fuerzas imperiales que resistían un ataque caótico desde el ojo del terror. Al acabar la invasión y siendo reconocidos sus esfuerzos en la defensa de Herodian, la Inquisición aceptó renuentemente que su castigo había terminado y les dio permiso de volver a reclutar aspirantes para forjar nuevos hermanos de batalla, incluyendo marines primaris, pues un tiempo antes habían recibido la visita de una flota de portadores de la antorcha, encargados de llevar a los diferentes capítulos la tecnología de creación de marines primaris junto a contingentes de refuerzos de este tipo, que les dio las tecnología pero no trajo refuerzos de escudos grises, como si le pasó a tantos capítulos primeros nacidos que estaban diezmados en ese momento. Y ya sumado a esto, los portadores les aclararon que su prohibición de reclutamiento seguía en pie, algo que, si me preguntan, me parece una estupidez enorme por parte de Guilliman y el mando imperial. Un dato extra del capítulo: durante la batalla de Herodian IV es que un grupo astartes del mismo fueron tras su muerte reconocidos como miembros no oficiales de los Vigías de la Muerte mientras luchaban codo a codo con un equipo de eliminación o kill team de estos cazadores de senos antes de morir de forma heroica. Los caídos fueron el hermano Cruidan, que ostentaba el rango de sargento de escuadra de asalto, el hermano Ruinus, que ostentaba el cargo de sargento de escuadra devastadores en la segunda compañía, el hermano bibliotecario Saidan y el hermano Zoro, que ostentaba el rango de sargento de escuadra de asalto. Dejando de lado estos hechos, el perdón a los guerreros Mantis quizás llegó demasiado tarde. Actualmente solo les quedan 100 marines activos y la pregunta de si podrán resurgir de las cenizas es algo que ellos mismos dudan. Una décima parte de un capítulo es visto usualmente como uno casi condenado a la extinción y se teme que en un futuro se vea su nombre en él llamado Salón de los Héroes del Palacio Imperial en Terra, donde tantos nombres de capítulos destruidos en su servicio al emperador adornan el lugar. Esa ha sido su cronología. Ahora pasaremos a revisar su organización, doctrina de combate, del cúmulo Endymion, creencias, semilla genética, miembros notables del capítulo y su flota. Organización del capítulo y doctrina de combate. Muy a diferencia de los cicatrices blancas, los guerreros Mantis mantienen un apego a la organización descrita en el Codex Astartes, desde los números y tipo de compañías, estructura de mando, oficiales y demás elementos. Esto en la teoría, pero en la situación precaria en la que están actualmente envueltos y su historia de aislamiento ha producido una falta de tecnología avanzada que se traduce en una falta de vehículos como los tanques Predator y los ágiles Land Speeders, de los cuales tienen un stock pequeño. Debido a sus números disminuidos de forma continua, han tenido que operar con grupos más pequeños de hermanos de batalla, y esto ha provocado que dependan de la concentración de recursos como su estrategia insignia para ganar batallas en golpes letales mediante tácticas de guerra de guerrillas, emboscadas y ataques rápidos para no dejarle al enemigo tiempo de reaccionar. Producto de la necesidad se adaptaron e hicieron de ella su fuerza. A pesar de eso, donde no tienen carencias notables es en su flota de cañoneras Thunderhawk y otras naves de ataque para garantizar un despliegue rápido y movilidad en el campo de batalla. Tras la guerra de Badab, los guerreros Mantis formaron un grupo de unidades de élites llamadas Mantidae Orantes o Mantis religiosas, siendo encargados de llevar a cabo la misión de cazar y exterminar a los miembros de los renegados Garras Astrales, ahora llamados los Corsarios Rojos, para castigarlos por manipular a su capítulo. Para llevar a cabo su misión, los Mantidae reciben un entrenamiento especial. La forma más fácil de reconocerlos es por tatuajes en forma de serpientes que recorre sus cuerpos hasta los cuellos. Actualmente, quizás su unidad más famosa son sus escuadras de francotiradores de Tranquility, veteranos de la batalla por Tranquilidad 2, famosos por su puntería y uso de servoarmaduras de color amarillo con rayas negras. Otrora en aquellos desiertos de ese mundo que nunca verán de nuevo, ahora son una marca de distinción para ellos. Los rasgos nativos de los guerreros Mantis mejoran y se afinan aún más al convertirse en hermanos de batalla de pleno derecho, tras conseguir décadas de experiencia de combate en el campo de batalla y despertar la ferocidad inherente en la semilla genética de sus progenitores. Al contrario que sus ancestros en los cicatrices blancas, sus salvajes corazones se ven templados por un rasgo de oscuro misticismo. El poder concentrado de los guerreros Mantis se basa en atacar juntos de forma rápida y desaparecer como fantasmas. Como ya se ha indicado, son maestros en técnicas de guerra de guerrillas y en tácticas de asalto e incursión, por lo que siempre intentarán evitar el combate a través de los engaños o la astucia hasta poder obtener la máxima ventaja táctica antes de desencadenar la furia en un poderoso golpe. El cúmulo Endymion, el hogar salvaje.
Como se ha dicho al inicio, es una región del espacio imperial al este galáctico cerca del Torbellino, la segunda mayor tormenta disforme de la galaxia atrás del Ojo del Terror, compuesta por 20 sistemas estelares. Nota, si bien algunas fuentes como Wikiemer 40K menciona en su lugar 20 mundos, la fuente primaria de información de los guerreros Mantis, el volumen 10 de Armadura Imperial, parte 2 de la Guerra de Badad menciona en su página 66, en la parte dedicada a este lugar que el cúmulo está compuesto por sistemas estelares, específicamente una veintena. Según se entienda la traducción que se dé, me decanto por la veintena debido a un detalle, se menciona allí mismo que por territorio, el cúmulo podría ser un sector imperial pero la situación de la zona no lo permite, fin de nota. Esta zona nunca pudo consolidarse como un verdadero sector del imperio, como, hasta donde se sabe, Inbit, el antiguo reino de Rogal Dorn sí pudo, siendo por lo menos un subsector y sede de la flota sectorial, debido a una marcada inestabilidad política y económica, ocasionada por la zona donde estaba ubicado, rodeado de espacio salvaje y que, la gran mayoría de mundos poblados por la humanidad eran mundos salvajes o feudales, es decir, preindustriales. Es visto con gran ironía que su posición galáctica sea tan terrible, por un lado los horrores demoníacos del Torbellino y por el otro los yermos golgotanos infestados por plagas de senos, con una accesibilidad y movilidad dentro y fuera muy difícil, con pocas rutas disformes y esas mismas usualmente plagadas de tormentas disformes y ataques de corsarios senos y traidores a la humanidad. Los guerreros Mantis lograban cubrir la inestabilidad del cúmulo de una forma si bien imposible de ser perfectas y de forma eficiente, en lugar de contar con una fortaleza monasterio normal en un planeta o una móvil, preferían tener una serie de bastiones más pequeños repartidos de forma estratégica en toda esa zona de la que eran guardianes, garantizando una respuesta rápida que beneficiaba su forma de hacer la guerra, a la vez que obligaban a tener que reaccionar a sus movimientos al no saber de dónde vendría el siguiente ataque, pues además de todo, estos bastiones estaban usualmente ocultos, solo conocidos por ellos. A pesar de lo ya dicho, su bastión más grande e importante que tenían en el cúmulo Endymion era el ubicado en el desértico mundo de Tranquilidad 3, que era llamado entre sus filas el Valle de los Nueve Vientos, cuya mayor finalidad era el ser un campo de entrenamiento para los aspirantes y neófitos del capítulo, que cabe decir, la mayor parte venía de Tranquilidad 2 y era no muy usual ver en estos a no habitantes del cúmulo. No está de más el decir que el trabajo de los guerreros Mantis era uno muy excepcional, con todas las desventajas tenían a diferencia de por ejemplo, los ultramarines con su reino densamente poblado y rico. Para las gentes de los mundos primitivos abundantes en aquel lugar, los marines eran espíritus encarnados de insectos guerreros que el dios emperador, en su infinito poder y sabiduría, enviaba para defenderlos cuando estaban en peligro por los perversos senos o las legiones infernales del Torbellino asolaban sus tierras. Los incontables actos de los guerreros Mantis les ganaron una devoción y lealtad absoluta de parte de aquellos que juraron proteger, pero justamente, cuando la guerra de Badad estalló y sus salvadores se pusieron del lado secesionista, la lealtad que profesaban sería pagada con sangre cuando los Carcharodones lideraron el asalto y más tarde se llevaron a miles de sus hijos y hasta nietos para reponer sus propias bajas. Se desconoce actualmente qué capítulo fue asignado a defender el cúmulo Endymion o si siquiera uno fue puesto, aunque lo más probable es que sí. A continuación repasaremos los mundos conocidos. Sacristán, mundo fronterizo Kirab 5, mundo muerto, anteriormente mundo fortaleza de los guerreros Mantis pero fue devastado durante la guerra de Badad Iblis 3, mundo feudal sistema Tranquilidad. De este sistema se conocen, Tranquilidad 2, mundo feudal y desértico, Tranquilidad 3, mundo salvaje. Endymion Prime Capital del cúmulo, mundo industrial, en decadencia económica y lleno de estados feudales, fue sede de la resistencia de guerreros Mantis liderados por el jefe bibliotecario Ahaz-Rorath. Semilla genética. Como se dijo al inicio de este episodio de Endax Stories, los capítulos sucesores con el paso del tiempo desarrollan mutaciones que la diferencian por un margen a la semilla original del capítulo fundador. Los guerreros Mantis no fueron la excepción y en su caso se ha presentado que el órgano preumnor no ha funcionado como es debido. Nota, el preumnor es el séptimo implante colocado en un aspirante a marine espacial. Es de un tamaño notable y se coloca en la cavidad torácica. Funciona como un estómago predigestivo que permite al marine ingerir toda una serie de sustancias que, de otro modo, le resultarían venenosas o imposibles de digerir. En el preumnor no tiene lugar ninguna digestión real, pero unos conductos sensitivos individuales detectan los venenos potenciales y los neutralizan o, en caso necesario, aíslan el preumnor del resto del tracto digestivo. Fin de nota.
El funcionamiento irregular de este órgano provoca que cuando un guerrero mantis adopta cierto estado mental cambia la fisiología del marine espacial afectado, que se ve saturado por la sensación de necesitar perdón por muchos de sus pecados y defectos a la vez que muestran una devoción maximizada por el emperador. Otro efecto de esta neurotoxina y el más importante es que afecta la reacción mental y física de los afectados, pareciendo más que predicen los ataques y movimientos del enemigo, a un nivel que pocos psíquicos podrían alcanzar y muchos menos podrían pretender superarlos a la vez que su fuerza crece enormemente. A la vista de un mortal el marine parece desconectado momentáneamente antes de reaccionar a cualquier ataque. Pero como era de esperarse, tal poderoso don venía con un precio, aquellos cambios son irreversibles y la vista de aquellos benditos por decirlo de una forma, ahora tienen una vista de túnel al punto de no ser capaces de percibir algo en su campo de visión que no sea un objetivo u un enemigo, este estado es llamado la niebla de batalla. Cada compañía de guerreros mantis mantiene unas unidades con este estado, de ellos vienen las mantis religiosas mencionadas antes. Sería el capitán Maetrus de la segunda compañía el que descubrió este efecto y crearía a las mantis religiosas antes de sufrir él mismo la niebla de batalla mientras luchaba contra las compañías de garras astrales tras la guerra de Badab. Creencias. Algo que va de la mano con su distanciamiento e independencia usual del imperio junto al deseo de mantener su autonomía, en los guerreros mantis es común un individualismo y autoindependencia. Aún desde antes de la guerra de Badab pero ciertamente acentuado con este suceso, cada hermano de batalla de este capítulo es un sobreviviente, un asesino en las sombras, un cazador o guerrero tribal de alguna de las tribus de los mundos salvajes o algún reino feudal del cúmulo Endymion, que le dio forma a su capítulo. Cada Astarte es el responsable de mantener y reparar su equipo bélico donde muestran una especial dedicación y cuidado, más que en la gran mayoría por no decir todos los capítulos, cada servoarmadura, volter, cuchillo o espada sierra es legado de generación en generación, el portador actual de cada uno lleva consigo una parte de la historia de su capítulo y así como sus antecesores dejaron adornos y marcas personales, está en el deber del actual dejar las suyas en estas reliquias. Los capítulos no suelen mantener un grado de personalización alto en sus servoarmaduras deseando mantener una cierta uniformidad, pero los guerreros mantis sí, sean marcas de sus víctimas, sellos de pureza o inscripciones de salvaguarda. Lo que les dejó más notablemente la guerra de Badab fue una sensación de vergüenza, una emoción que cubrió durante su cruzada de penitencia al capítulo y aún tras su indulto oficial la sienten mientras muchas fuerzas imperiales los ven con desprecio por su apoyo al tirano de Badab. Sienten incredulidad y hoy no entienden cómo siguieron al traidor en su guerra secesionista, no creen que merecen el perdón del Señor de la humanidad pues dejaron que las insidiosas palabras de Blackheart los alejase de su luz, cada día es solamente un intento más de reparar lo irreparable, sus pecados. Tal creencia se refleja en su grito de guerra, por el emperador, por la redención, por los guerreros mantis. Miembros notables del capítulo. Jarvan Sartaq, antiguo señor del capítulo de los guerreros mantis. Fue asesinado en el 906. M41 durante las fases iniciales de la guerra de Badab. Mientras las fuerzas leales y separatistas parlamentaban bajo bandera de tregua en el planeta Griv, el artero Luthioran y su capítulo renegado de los garras astrales lanzaron un ataque por sorpresa contra los escorpiones rojos. Los señores del capítulo Ortis y Sartaq murieron durante el enfrentamiento. Khoisan Neotera, antiguo señor del capítulo de los guerreros mantis durante la guerra de Badab, reemplazó a Jarvan Sartaq tras el 906 del milenio 41 y siguió en el puesto hasta el final del conflicto. Fue condenado a prisión permanente por la Inquisición en la instalación penal imperial Penitentiacon, en donde estaría aislado para el resto de su vida, debido al papel que jugó en la rebelión del capítulo. Durante su juicio se mantuvo completamente inmóvil durante 7 días, y solo dijo 3 palabras: no quiero piedad. A Azra Red, el profeta del polvo, bibliotecario jefe del capítulo y uno de los más grandes bibliotecarios en la historia del capítulo, así como el señor del capítulo de facto de los guerreros mantis durante los últimos días de la guerra de Badab. Se cree que murió durante la defensa final de Tranquility II frente a las fuerzas leales llevada a cabo por el capítulo, aunque su cuerpo nunca fue encontrado. Maetrus era el capitán de la segunda compañía de los guerreros mantis. Maetrus fue el intrépido y pío comandante que se dio cuenta en primer lugar de que Luthurón había sido corrompido por el caos, y quien apuntó los cañones de su crucero de asalto, el Alma Torturada, contra los antiguos aliados de los guerreros mantis, es decir los garras astrales, durante el asalto final de las fuerzas leales contra Badab Primaris.
Cuando el huidizo crucero de Hurón atravesó el bloqueo de los exorcistas, Maetrus hizo virar su nave y salió a toda velocidad en su persecución en dirección al torbellino con las armas disparando tras Hurón. Se desconoce tanto su destino como el de su nave. También es reconocido por descubrir la mutación que daría origen a las mantis religiosas. Flota. De lo que fue la flota de los guerreros mantis al inicio de la guerra de Badad, aquella flota de una barcaza de batalla, 3 cruceros de asalto, 2 cruceros de vanguardia, 6 transportes armados y al menos 19 naves escolta y naves de ataque solo se conoce que sobrevivieron. La barcaza de batalla Redención Eterna y los cruceros de asalto de patrón desconocido llamados Búsqueda del Penitente, Espada de Contrición y la Alma Torturada y de opinión personal basado en mi estilo de uso de flota Astartes en Battlefleet Gothic Armada, la sacaron barata manteniendo las naves principales del capítulo y les hicieron un favor al destruirles las naves escolta que poseían. Despedida. Y con esto finalizamos este episodio de una nueva sección llamada Index Stories que pienso dedicar para hablar todo lo referente de los capítulos que soliciten, con especial enfoque en aquellos no tan famosos como si lo son los fundadores o los templarios negros por ejemplo, que tampoco omite que pueda hacer video de alguno de ellos en un futuro. Sin más, espero tengan un feliz día, tarde o noche mis enciclopedistas y que nos veamos, el emperador quiera pronto, en un nuevo episodio. También si desean hacer preguntas o solicitudes que se puedan hacer en un sort las responderé a su debido tiempo.